Sofía no era solo una farmacéutica, era proveedora de la mafia internacional de medicamentos. Tomaba los medicamentos reales de su farmacia del barrio y los vendía en el mercado negro a precios 10 veces mayores, reemplazándolos con pastillas falsas. Durante 12 años engañó a miles de personas. En el barrio San Rafael de Medellín, la farmacia Esperanza era más que un negocio. Era un pilar de la comunidad. Sofía Restrepo, de 42 años, con cabello castaño oscuro siempre recogido en una cola baja, ojos marrones cálidos detrás de gafas de marco delgado, y una sonrisa maternal que tranquilizaba a los más preocupados, había sido la farmacéutica del barrio durante 15 años. Con 1.62 metros de estatura, Sofía siempre vestía con bata blanca impecable, y una cadena dorada con un pequeño crucifijo que le daba un aire de confiabilidad absoluta. Los vecinos la conocían como Doña Sofía y confiaban en ella más que en muchos médicos. Doña Sofía siempre tiene lo que necesitamos, solía decir Carmen Vázquez, una mujer de 65 años con diabetes severa que visitaba la farmacia 3 veces por semana. Y siempre nos explica bien cómo tomar los medicamentos. Era cierto. Sofía tenía un don especial para explicar tratamientos, recordar las historias médicas de sus clientes y ofrecer consejos que parecían genuinamente preocupados por su bienestar. Tenía una memoria fotográfica para los medicamentos, y podía recitar de memoria las dosis, contraindicaciones y efectos secundarios de cientos de fármacos. La farmacia estaba ubicada en una esquina estratégica del barrio, con grandes ventanales que permitían ver el interior organizado y limpio. Las estanterías estaban perfectamente organizadas, con medicamentos clasificados por categorías, y Sofía mantenía un inventario meticuloso que envidiaban otras farmacias de la ciudad. Pero lo que los vecinos no sabían era que Sofía había convertido su posición de confianza en el centro de una operación criminal que se extendía por 3 países y generaba millones de dólares anuales. El método de Sofía era diabólicamente simple y prácticamente indetectable. Había desarrollado un sistema de sustitución gradual que le permitía vender medicamentos auténticos en el mercado negro mientras proporcionaba falsificaciones a sus clientes del barrio. Sofía tenía contactos en laboratorios farmacéuticos que le proporcionaban medicamentos falsificados con apariencia idéntica a los originales. Estas falsificaciones no contenían los principios activos necesarios, sino que estaban hechas principalmente de lactosa, almidón de maíz, y colorantes que replicaban perfectamente la apariencia de los medicamentos reales. El proceso comenzaba cuando Sofía recibía un pedido legítimo de medicamentos de sus distribuidores autorizados. Los medicamentos auténticos llegaban a su farmacia con toda la documentación legal correspondiente. Pero en lugar de venderlos directamente a sus clientes, Sofía los almacenaba en un cuarto secreto detrás de su oficina. Don Roberto Henao, un hombre de 58 años con cabello gris y una tos crónica que requería medicamentos para asma severa, había sido cliente de Sofía durante 10 años. Doña Sofía, necesito mi inhalador para el asma, le decía Roberto acercándose al mostrador con su receta médica. Por supuesto, don Roberto, aquí tiene su salbutamol, como siempre. Respondía Sofía, con una sonrisa cálida, entregándole un inhalador que lucía exactamente igual al medicamento real, pero que contenía solo propelente sin el principio activo. Roberto pagaba el precio completo del medicamento auténtico, sin saber que estaba comprando una falsificación que no solo no lo ayudaría, sino que podría poner en riesgo su vida durante una crisis asmática. Sofía no trabajaba sola. Durante los 12 años que llevaba operando, había construido una red sofisticada que conectaba su farmacia de barrio con distribuidores del mercado negro en Venezuela, Ecuador y Panamá. Su contacto principal era Miguel Sandoval, un ex químico farmacéutico de 45 años, que había perdido su licencia por mala praxis, y ahora coordinaba operaciones ilegales desde Caracas. Miguel tenía cabello negro con entradas pronunciadas, barba cuidadosamente recortada, y usaba trajes caros que no concordaban con su negocio ilegal. Sofía, tengo compradores en Panamá que necesitan 500 unidades de insulina, le decía Miguel durante sus conversaciones telefónicas codificadas. El precio está a $200 por unidad. Para medicamentos que Sofía compraba a $20 cada uno, esto representaba una ganancia de 1000%.
La insulina auténtica que robaba de su farmacia se vendía en el mercado negro a pacientes desesperados que no podían acceder a medicamentos en sus países, mientras que los diabéticos de su barrio recibían solución salina con colorante. Sofía había establecido un sistema de entrega que utilizaba camiones de reparto de alimentos para transportar los medicamentos auténticos. Los conductores no sabían que transportaban productos farmacéuticos ilegales. Creían que llevaban condimentos y productos enlatados especiales. María Fernández, una mujer de 52 años con cáncer de mama que dependía de medicamentos de quimioterapia costosos, confiaba completamente en Sofía para su tratamiento. Doña Sofía me consigue los medicamentos que ni siquiera están disponibles en los hospitales públicos, le contaba María a sus vecinas. Es un ángel enviado por Dios. Lo que María no sabía era que los medicamentos de quimioterapia que recibía eran vitaminas con colorante artificial. Su cáncer continuaba avanzando mientras ella creía estar recibiendo tratamiento, y Sofía vendía los medicamentos reales de quimioterapia por $50,000 cada dosis en el mercado negro. Detrás de la farmacia, Sofía había establecido un laboratorio clandestino donde coordinaba la producción de medicamentos falsificados. Había contratado a Carlos Ruiz, un técnico en química de 35 años, que había sido despedido de un laboratorio farmacéutico por falsificar datos de calidad. Carlos era un hombre delgado con cabello rizado y gafas gruesas, que trabajaba meticulosamente en la creación de falsificaciones cada vez más sofisticadas. Su especialidad era replicar no solo la apariencia de los medicamentos, sino también su textura, olor y peso. Tenemos que ser perfectos, le decía Sofía a Carlos mientras supervisaba la producción de pastillas falsas para la presión arterial. Si alguien sospecha, toda la operación se viene abajo. El laboratorio estaba equipado con máquinas de prensado de pastillas, mezcladoras industriales y equipo de empaquetado que permitía crear envases idénticos a los originales. Carlos había desarrollado fórmulas que replicaban el sabor amargo de muchos medicamentos utilizando quinina y otros compuestos que daban la sensación de estar tomando medicina real. La operación había crecido tanto que Sofía procesaba aproximadamente 10,000 unidades de medicamentos falsificados por mes, mientras vendía los equivalentes auténticos en el mercado negro por un valor aproximado de $2 millones anuales. Los efectos de la operación de Sofía comenzaron a manifestarse gradualmente en el barrio. Los pacientes crónicos empezaron a experimentar el empeoramiento de sus condiciones, pero inicialmente esto se atribuyó a la progresión natural de sus enfermedades. Don Roberto, el paciente asmático, comenzó a tener crisis más frecuentes y severas. Durante una noche particularmente difícil, sufrió un ataque que casi le cuesta la vida. No entiendo qué está pasando, le dijo a su esposa Elena, mientras recuperaba el aliento en la sala de emergencias del hospital. Estoy tomando mi medicamento religiosamente, pero cada vez estoy peor. El doctor que lo atendió, Dr. Ramírez, era un neumólogo experimentado de 48 años, con especialización en enfermedades respiratorias crónicas. Después de examinar a Roberto, pidió ver los medicamentos que estaba tomando. Este inhalador parece estar funcionando correctamente, observó Dr. Ramírez después de probarlo. Pero sus síntomas sugieren que no está recibiendo la dosis adecuada de salbutamol. Lo que el doctor no sabía era que el inhalador no contenía salbutamol en absoluto. La situación de María, la paciente con cáncer, era aún más grave. Sus oncólogos notaron que su tumor no respondía al tratamiento, a pesar de estar recibiendo medicamentos que, en teoría, deberían haber mostrado resultados. Es extraño, comentó la doctora Patricia Morales, oncóloga de 44 años con 15 años de experiencia, durante una consulta con María. Su tipo de cáncer generalmente responde bien a este protocolo de quimioterapia. Vamos a ordenar algunas pruebas adicionales. María salió de la consulta preocupada pero manteniendo su fe en el tratamiento que recibía de Sofía. El primer indicio de que algo estaba sistemáticamente mal llegó del Hospital San Vicente, donde comenzaron a notar un patrón preocupante en las admisiones de emergencia. Dr. Andrés Vega, jefe del Departamento de Medicina Interna, era un médico meticuloso de 52 años con cabello canoso y una reputación de excelencia diagnóstica. Después de 20 años de experiencia, había desarrollado un instinto afinado para detectar anomalías en los patrones de enfermedad. Estamos viendo un aumento del 300% en crisis de pacientes crónicos del barrio San Rafael, le comentó a su colega, la doctora Sandra Ruiz, especialista en farmacología clínica. Y todos mencionan que obtienen sus medicamentos de la misma farmacia. Doctora,
Ruiz era una mujer de 39 años con experiencia en análisis de efectividad de medicamentos, y había notado inconsistencias en las respuestas de los pacientes a tratamientos estándar. He revisado varios casos, respondió la doctora Ruiz. Los pacientes afirman estar tomando sus medicamentos correctamente, pero sus niveles en sangre sugieren que no están recibiendo las dosis terapéuticas. Los dos médicos decidieron iniciar una investigación informal. Pidieron a algunos pacientes que trajeran sus medicamentos para análisis, aparentando que era parte de un estudio de efectividad de tratamientos. Cuando las primeras muestras de medicamentos llegaron al laboratorio del hospital, los resultados fueron alarmantes. El análisis químico reveló que las pastillas para la presión arterial de Carmen no contenían ningún principio activo antihipertensivo. «Esto es imposible», murmuró el doctor Vega mientras revisaba los resultados del laboratorio. «Estos medicamentos están etiquetados como enalapril, pero contienen solo lactosa y almidón». La doctora Ruiz analizó más muestras y encontró el mismo patrón. Medicamentos con apariencia perfecta pero sin ningún valor terapéutico. «Necesitamos informar esto a las autoridades inmediatamente», dijo la doctora Ruiz. «Estamos hablando de un fraude farmacéutico masivo que está poniendo en riesgo la vida de decenas de pacientes». El hospital contactó a la INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, y a la policía. Se inició una investigación oficial que inicialmente se centró en los distribuidores, sin sospechar que el problema emanaba de una farmacia local aparentemente respetable. El investigador Carlos Herrera, especialista en crímenes farmacéuticos de 46 años con 18 años de experiencia en la unidad, fue asignado al caso. Herrera era conocido por su meticulosidad y había resuelto varios casos de falsificación de medicamentos en el pasado. «El patrón es muy específico», le explicó Herrera a su equipo durante la reunión inicial. «Todos los medicamentos falsificados provienen de recetas surtidas en el barrio San Rafael. Necesitamos investigar cada farmacia en esa área». La investigación comenzó con auditoría sorpresa a las 5 farmacias del barrio. 4 de ellas pasaron las inspecciones sin problemas, pero cuando llegaron a la farmacia Esperanza de Sofía, encontraron algunas irregularidades menores que no parecían suficientes para explicar la magnitud del problema. Sofía manejó la inspección con calma profesional. Mostró sus registros de inventario, proporcionó documentación de sus proveedores y permitió que los investigadores examinaran sus medicamentos. «Todo parece estar en orden», le dijo el inspector a Herrera después de la visita. «Sofía Restrepo mantiene registros impecables y sus medicamentos muestran las características correctas». Lo que los investigadores no sabían era que Sofía había sido advertida de la inspección por uno de sus contactos en el sistema de salud, y había reemplazado temporalmente toda su existencia falsificada con medicamentos auténticos. El error que llevó a la caída de Sofía vino de su propia confianza excesiva. Después de pasar la inspección oficial, creyó que estaba a salvo y reanudó sus operaciones normales demasiado rápido. Dr. Vega había decidido realizar su propia investigación no oficial. Se disfrazó como un paciente común y visitó la farmacia de Sofía con una receta para medicamentos para la diabetes. «Necesito estas pastillas para mi diabetes», le dijo a Sofía, presentando una receta para metformina. Sofía, sin saber que estaba hablando con el médico que había iniciado la investigación, le vendió las pastillas falsificadas con su sonrisa habitual. «Tome una con cada comida y verá que se siente mucho mejor», le aconsejó Sofía. Dr. Vega llevó inmediatamente las pastillas al laboratorio del hospital. El análisis confirmó que contenían solo almidón y colorante, sin ningún principio activo para la diabetes. «La tenemos», le dijo Dr. Vega al investigador Herrera. «Sofía Restrepo está vendiendo medicamentos falsificados directamente al público». Con evidencia directa de la venta de medicamentos falsificados, Herrera obtuvo una orden de cateo para registrar exhaustivamente la farmacia de Sofía. Esta vez, la búsqueda incluiría áreas que no habían sido inspeccionadas anteriormente. El operativo se realizó un martes por la mañana. Herrera llegó con un equipo de 12 investigadores y expertos forenses especializados en criminalística farmacéutica. «Buenos días, señora Restrepo», saludó Herrera mostrando la orden judicial. «Tenemos autorización para registrar completamente estas instalaciones». Sofía mantuvo la compostura, pero Herrera notó un ligero temblor en sus manos mientras leía la orden. «Por supuesto, oficial, no tengo nada que ocultar». La búsqueda inicial en las áreas públicas de la farmacia no reveló nada obvio,
Pero cuando los investigadores encontraron la puerta oculta detrás de la estantería que llevaba al laboratorio secreto, la expresión de Sofía cambió completamente. El laboratorio contenía evidencia abrumadora: máquinas de prensado de pastillas, cientos de medicamentos auténticos almacenados ilegalmente, fórmulas para crear falsificaciones, y documentos que detallaban las operaciones de venta en el mercado negro. Sofía Restrepo, anunció Herrera, queda arrestada por falsificación de medicamentos, poner en peligro la salud pública y operación de laboratorio farmacéutico ilegal. Durante el interrogatorio, Sofía inicialmente negó cualquier conocimiento sobre el laboratorio secreto, afirmando que Carlos había estado operando sin su conocimiento. Sin embargo, cuando los investigadores le mostraron documentos financieros que conectaban las ventas ilegales directamente con sus cuentas bancarias, su historia se desmoronó. No era mi intención lastimar a nadie, dijo finalmente Sofía con lágrimas en los ojos. Al principio solo vendía algunos medicamentos extra que me quedaban. Nunca pensé que se volvería tan grande. Herrera había visto muchas confesiones a lo largo de su carrera, y reconoció que esta era solo una admisión parcial, diseñada para minimizar su culpabilidad. Sofía, hemos encontrado evidencia de que esta operación lleva funcionando al menos 12 años, le respondió Herrera. No estamos hablando de algunos medicamentos extra. Estamos hablando de una empresa criminal sistemática. La investigación reveló que Sofía había ganado aproximadamente $15 millones durante los 12 años de operación. Había acumulado propiedades en 3 países, cuentas bancarias en paraísos fiscales, y una red de colaboradores que se extendía por toda América Latina. Durante el juicio, más de 200 víctimas testificaron sobre los efectos devastadores de los medicamentos falsificados. Don Roberto testificó sobre las crisis asmáticas que casi le costaron la vida. Confiaba en doña Sofía como familia. Nunca imaginé que me daba algo que podía matarme. María, la paciente con cáncer, reveló que el retraso en tratamiento real permitió que su enfermedad avanzara a etapa terminal. Perdí 2 años de vida por esas pastillas falsas. Carmen desarrolló complicaciones severas en riñones y vista. Sofía no solo me robó dinero, me robó mi salud. La evidencia era abrumadora. Registros bancarios con millones de dólares, correspondencia coordinando ventas internacionales, y el laboratorio bajo su control directo. El juez Dr. Alberto Ramírez pronunció la sentencia. La acusada violó la confianza de la manera más despreciable, poniendo en riesgo vidas vulnerables, para enriquecerse. Sofía fue sentenciada a 35 años de prisión y $25 millones en restitución. Carlos recibió 15 años tras cooperar con las autoridades. El caso transformó la regulación farmacéutica en Colombia con inspecciones más estrictas y protocolos de vigilancia hospitalaria. El barrio San Rafael perdió la confianza en farmacias locales. Don Roberto desarrolló ansiedad severa y requiere verificación doble de medicamentos. María falleció 18 meses después. Carmen recuperó parcialmente su salud, pero sufre complicaciones permanentes. Dr. Vega ahora dirige un programa nacional que previene casos similares en otras ciudades. Sofía cumple su sentencia en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, donde trabaja en la biblioteca y dice estar escribiendo un libro sobre ética farmacéutica. Se niega a revelar información sobre otros miembros de la red internacional que podrían ayudar a las autoridades a desmantelar operaciones similares en otros países. En entrevistas posteriores al juicio, Sofía afirmó que nunca quiso lastimar a nadie y que solo estaba tratando de sobrevivir económicamente. Los investigadores y las víctimas rechazan estas afirmaciones como intentos de manipulación final. La farmacia Esperanza fue cerrada permanentemente, y el edificio ahora alberga un centro de salud comunitario que proporciona medicamentos verificados gratuita o a bajo costo para residentes de bajos ingresos. El caso estableció precedentes legales importantes para el procesamiento de fraudes farmacéuticos y se estudia en escuelas de derecho y programas de farmacia en todo el país. La historia de Sofía Restrepo sirve como un recordatorio aterrador de cómo la confianza puede ser traicionada por aquellos en quienes más dependemos para nuestra salud y bienestar. Esta historia revela una de las traiciones más profundas posibles, cuando aquellos encargados de preservar nuestra salud se convierten en quienes la ponen en peligro. Sofía no era una criminal obviamente malvada, era una profesional respetada que utilizó su posición de confianza para crear un imperio basado en el sufrimiento humano. El caso nos enseña la importancia de la verificación independiente,
la supervisión regulatoria constante y la vigilancia comunitaria en el cuidado de la salud. También ilustra cómo los crímenes aparentemente sin víctimas, como la falsificación de medicamentos, pueden tener consecuencias devastadoras y permanentes en vidas reales. La historia de Sofía es un llamado a la acción para que todos seamos más conscientes de nuestros derechos como pacientes y más vigilantes sobre la calidad de la atención médica que recibimos. Si esta historia te impactó y crees que es importante crear conciencia sobre la seguridad farmacéutica, compártela para que más personas conozcan los riesgos y las señales de alerta. Deja un comentario sobre qué medidas crees que son necesarias para proteger mejor a los pacientes en nuestras comunidades. Y dale like si piensas que estos casos deben ser más conocidos para prevenir futuras tragedias. Suscríbete para más historias reales que revelan las amenazas ocultas en nuestro sistema de salud y cómo podemos protegernos mejor.